Qué pena digo. Jesús, puedes empezar entonces. Listo, buenas tardes. El caso que traemos para hoy es de retinopatía en perdigonada o en Birchot. Fue visto con la doctora Sandra García. El motivo de consulta era un control originario de Cali, una paciente de 61 años femenina con enfermedad de Birchot en ambos ojos, confirmado por HLA-A29 positivo. Este cuadro inició en el diciembre del 2016 con una uveitis posterior y una neuritis óptica en ojo izquierdo. Tenía también un antecedente de una uveitis anterior hace 20 años. Y en el último control, que fue en enero de este año, tenía células en vitro de 2 cruces y aparentaba inflamación coroidea. Con una visión de 20/20 en ese momento, se revisaba la angiografía fluoresceínica del 2019 y del 2017 se observaba no perfusión en periferia temporal izquierda, envainamiento vascular y filtración del nervio óptico izquierdo en fase tardía, y se descartaba un edema de la mácula con tomografía de mácula normal en ambos ojos. En este control tenía tratamiento tópico actual con prednisona, una gota cada 24 horas, ambos ojos, y tratamiento oral prednisona 50 miligramos, tomaba un cuarto de tableta al día y el esomeprazol para el manejo. Y antecedentes, hipotiroidismo con levotiroxina 75 miligramos. Dentro del examen traía una optometría con un astigmatismo hipermetrópico de ambos ojos, correría hasta 20/25. Exámenes de laboratorio normales, solamente pues positivo el HLA-A29. Y dentro de las imágenes traía la angiografía del 2017 que mostraba el disco con lo que hablamos ahorita de una hiperfluorescencia y unas lesiones blanquecinas periféricas que no captaban el medio de contraste. La tomografía del reporte que nos decía que una mácula bilateral de febrero de este año normal en ambos ojos, y la angiografía de este año también de febrero, donde se observaron unas zonas de no perfusión en periferia temporal izquierda, que ya vamos a ver. Dentro del examen físico, agudeza visual en ambos ojos y pío normal. En el ojo derecho sí nos llamó la atención que tenía una córnea con unas erosiones puntiformes generalizadas, BUT corto de 2 segundos, con una cara anterior con pigmento disperso, tinta y células una cruz, con cristalino con una opacidad nuclear una cruz y subcapsular posterior una cruz. También tenía células en vitro de una cruz. En el ojo izquierdo también tenía, pues en este sí tenía tinta y células negativos, y el cristalino conjuntivo y esclera normal, células en vitro de media cruz. En el fondo del ojo que teníamos, estas del reporte de febrero de este año, pues tenemos un disco rosado con una excavación de aproximadamente 30%, con unos bordes netos. La retina es aplicada en 360 con vasos de configuración normal, el brillo normal, lesiones coroideas pues no se notan mucho aquí, pero a la hora de hacer el examen y hacer la iluminación sí veíamos las diferentes lesiones en la retina en ambos ojos. Pues lo que nos reportaban de la angiografía en la fase tardía con disminución en las áreas periféricas que no captaban el medio de contraste, y se observaban unas zonas de no perfusión, que era principalmente temporal inferior izquierda. Ya vamos a ver acá. Este es el del ojo izquierdo, que también nos reporta lo mismo, con unas diferentes lesiones en el fondo de ojo. Y lo que hablamos acá era de la parte de la filtración, de la no perfusión en la periferia temporal izquierda. En este momento, con esta paciente, la conducta en el control pues se dejó como una paciente con una coroidopatía de Birchot que presentaba un cuadro de uveitis anterior de hace 6 meses. Hoy se encontraban células en vitro de una cruz y aparentaba la inflamación coroidea. Con visión de 20/20 se revisó la angiografía y se observaban las zonas de no perfusión en periferia temporal izquierda, con envainamiento vascular y la filtración del nervio óptico izquierdo en fases tardías. Se descortó el edema pues, de la mácula con la tomografía, que nos decía una mácula normal en ambos ojos. Entonces, con ella se continúa la prednisolona, una gota de 24 horas en ambos ojos hasta el nuevo control, la prednisolona vía oral, y se indicó fotocoagulación láser en el ojo izquierdo por las zonas de isquemia periférica localizada. Queríamos traerla para recordar los aprendizajes de esta retinopatía, que es en perdigonado o en Birchot por los perdigones, como ahorita les muestro la imagen, como da una imagen de los disparos de las múltiples lesiones. Y se trata de una uveitis posterior crónica, generalmente bilateral y asimétrica, que debe su nombre pues, a estas lesiones. Y existen evidencias de una inflamación inicial de la retina interna para posteriormente afectarse la retina externa y la coroide, resultando así todas estas lesiones hipopigmentadas características. Esta representa aproximadamente el 6 al 7.9% de los pacientes que sufren una uveitis posterior, y se trata de la enfermedad que presenta una mayor asociación a los antígenos HLA clase 1.
Estos es pues los perdigones y las diferentes balas que salen, entonces por eso se dice que es como en perdigonada. Dentro de los criterios diagnósticos de la cardioretinopatía en perdigonada están los establecidos según la conferencia internacional, que se basan exclusivamente con factores clínicos y siendo la positividad del HLA-29 un hallazgo de apoyo. Teníamos unas características obligatorias que era que fuera bilateral, presencia de al menos 3 lesiones, las lesiones de Virchow, peripapilares inferonasales a la papila en un ojo, que tuviera leve inflamación del segmento anterior y del segmento posterior. Hay unos hallazgos de apoyo que es el HLA-29 positivo, la vasculitis retiniana y el edema macular quístico. Y hay unos criterios de exclusión que son los precipitados queráticos, las inequias posteriores y que haya una infección, neoplasia o alguna otra enfermedad inflamatoria que tenga lesiones coroideas. Dentro de los síntomas iniciales, pues es la visión borrosa, mioesopsias o fotopsias, así como los signos oculares en el fondo del ojo. También se han descrito alteraciones de la visión cromática y nictalopia. Todas estas alteraciones visuales pueden ir acompañadas de agudeza visual con disminución de la agudeza visual pues, asociada. En el fondo de ojo hay múltiples lesiones de hipopigmentación subretiniana redondeadas u ovaladas que pueden ser blanquecinas o de color crema y son de 1/4 a 1/2 de diámetro papilar. Ellas tienen una distribución que parten de forma radial desde la papila y se van extendiendo inferior y nasal a esta, pudiendo llegar a ser confluentes y dando como un lugar de grandes áreas geográficas de hipopigmentación. El manejo en estos, pues los corticoides han sido los que se han usado durante años como primera línea, ya sea orales, intravenosos o intravítreos. Y en aquellos casos donde sean necesarias altas dosis, también se han ensayado con inmunosupresores como azathiopina, micofenolato mofetil, ciclofosfamida, metrotexate o ciclosporina. Muchas gracias. Bueno, súper, Jesús. Entonces, yo creo que esta es de ese tipo de enfermedades que uno ve la imagen y no se le olvida. De todas maneras, hay muchas coroiditis que uno ve punticos, muchas lesiones en placa y lesiones como chispeaditas, así como este Birchot, pero el Birchot es muy importante lo que mencionaste al final, y es que suelen ser peripapilares, o sea, inician alrededor de la papila. Entonces, si tenemos lesiones parecidas, pero que están lejos del polo posterior, en la periferia del ecuador, no es tan usual. Y muy importante lo del HLA-29, pero lo que tú decías, no es un criterio diagnóstico que tenga que estar presente siempre. Hay un porcentaje de pacientes que tienen negativo, pero pues clínicamente es muy diciente. Entonces, igual uno puede hacer el diagnóstico sin tener el paraclínico. Y es muy importante aquí también lo que le hicieron láser a las zonas de hipoperfusión. Eso es clave siempre en todas las enfermedades, ya sean inflamatorias, metabólicas, como la retinopatía diabética o vasculares, las oclusiones, todo lo que genere parches de hipoperfusión o zonas de isquemia, pues, que son las que vemos en la angiografía, donde no esté llegando suficiente flujo sanguíneo, sobre todo la coroides, esas son las que son como el foco para que se generen neovasos, pues por la misma isquemia. Entonces, muchas veces uno busca manejar la inflamación, entonces les da esteroide o les da inmunomoduladores, pero si se olvida de manejar esas zonas de isquemia, terminan generándose neovasos, incluso en patologías como esta. Entonces, aquí es donde es clave la angio de campo amplio, que lastimosamente no la tenemos, pero ustedes saben que el instituto sí tiene una angio de campo amplio súper chévere. Entonces, siempre evaluar en todas las coroiditis, sean Birchot o no, en todas, pues, en las zonas de hipoperfusión periférica y hacerles láser. Eso es discutido. Si ustedes escuchan los congresos, sobre todo americanos, ellos son muy partidarios de manejar las zonas de isquemia con antiangiogénico, y pues porque ustedes saben que el mundo tiende cada vez menos a hacer láser. Entonces, que con antiangiogénico se podría manejar esa producción de VEGF que termina la neovascularización, pero pues es que si uno les pone el láser y el láser va a ser un tratamiento definitivo en un país como el nuestro, en que no vamos a poder estar inyectándolos frecuentemente, pues yo creo que el láser para nosotros va a seguir vigente mucho tiempo. Entonces, siempre recuerden evaluar las zonas de hipoperfusión en cualquier enfermedad metabólica, vascular o inflamatoria como esta. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Continuamos con Alejandra. Bueno, buenas tardes. Listo. Entonces, el día de hoy les traigo un caso de una coroidopatía serosa central.
Es una paciente femenina, tiene 40 años de edad y ya consultó básicamente al servicio de retina por 9 días de visión borrosa de predominio central. En el momento del examen oftalmológico, la agudeza visual sin corrección lejana del ojo derecho estaba en 20/50, que no mejoraba con el pinhole, y en ojo izquierdo estaba en 20/25. En cuanto a la biomicroscopía, eran unos ojitos, un segmento anterior totalmente normal, solamente encontramos en ambos ojos una opacidad incipiente con un vitrio anterior cinerético y pues ese vitrio no tenía ningún tipo de células. La presión intraocular estaba en 13 y el fondo de ojo del ojo derecho podemos encontrar un disco de bordes definidos con una excavación de 0.2 por 0.3 y como podemos ver acá, justamente en la zona macular hay un desprendimiento de retina seroso, más o menos de aproximadamente unos 3 diámetros de disco que no tiene ningún cambio pigmentario y pues, la retina periférica aplicada. En el ojo izquierdo tenía un disco rosado con bordes definidos, una excavación de 0.3, una mácula con adecuado brillo foveal, los vasos normales en la periferia sin ningún tipo de lesión y una retina totalmente aplicada. Entonces, básicamente se dejó con la impresión diagnóstica de una coroidopatía serosa central del ojo derecho. La conducta fue mandarle un OCT de mácula del ojo derecho y control por retina con resultados. Este ya es el OCT, la paciente vuelve a la semana, donde notamos en el OCT del ojo derecho un desprendimiento seroso, justamente en la región macular, organizada, las capas estaban totalmente organizadas, lo que nos hace pensar en un desprendimiento o en una coroidopatía serosa central aguda. En este momento todavía no había ningún tipo de daño de fotorreceptores ni del EPR, y lo que sí podemos ver es un grosor coroideo subfoveal que está aumentado. La conducta fue una paciente con una coroidopatía serosa central de 3 semanas de evolución que no tenía degeneración de fotorreceptores ni del EPR y por tratarse también de su primer episodio se decide observación y control por un mes por parte del servicio de retina. Básicamente las enseñanzas de este caso es que la coroidopatía serosa central usualmente va a afectar a hombres más o menos entre los 20 a los 50 años, se presenta generalmente de manera unilateral y la incidencia anual es de 5.8 casos por 100.000 habitantes. Vamos a encontrar que esta es la cuarta retinopatía más frecuente luego de la degeneración macular asociada a la edad, de la retinopatía diabética y de la oclusión de vena retiniana. Se da gracias también a un aumento de la presión hidrostática. Este aumento de la presión va a llevar a sobrepasar la función que cumple la barrera pues, del EPR y va a crear una separación y obviamente un acúmulo de un fluido entre la retina y el EPR. Va a tener unos factores predisponentes, el que más está asociado es el uso de corticoides en cualquier tipo de presentación. Sin embargo, también las gestantes, síndrome de Cushing, paciente con personalidad tipo A, paquicoroides y trastornos del sueño. Y traje esta última diapositiva con los posibles signos de la coroidopatía serosa central aguda en la angiografía fluoresceínica. Entonces vamos a ver el primero, que es la mancha de tinta. Esta es como la más común que se presenta en las angiografías, más o menos un 95% de los casos. Tiende a tener una localización que es totalmente central y puede haber uno o más puntos de fuga. Básicamente es un punto hiperfluorescente en la fase arteriovenosa que va a empezar a aumentar su intensidad. Y también tenemos el signo de humo de la chimenea, que empieza por un punto también hiperfluorescente, pero vamos a ver que la fluoresceína se va a empezar a difundir hacia arriba. Este ascenso básicamente se ve que la fluoresceína tiene un peso inferior a la del líquido subretiniano y en el momento que llega como al borde de la lesión empieza a distribuirse hacia los lados. Y este era el caso, no sé si tienen algún comentario. Súper, Ale, muy bien. Sí, ya divulgo la cosita así que ya dices. Esto me parece muy importante que hayan hecho la evaluación de la integridad de la capa de fotorreceptores y de la elipsoides. Uno muchas veces ve el desprendimiento de retina seroso típico y es como, obviamente es una central serosa y se queda ahí, pero hay pacientes que tienen serosas recurrentes o serosas crónicas y ellos no se dan cuenta. A veces los primeros episodios son como muy sutiles y ellos no se dan cuenta. Y cuando consultan es porque ya es la tercera, la cuarta vez. Entonces sí hay que mirar muy bien cómo está la capa de fotorreceptores y acuérdense que hay un signo que se llama shaggy photoreceptors o fotorreceptores despelucados o despeinados y uno literalmente ve los fotorreceptores como unos pelitos y eso nos habla de que no es un episodio agudo y que no es una primera vez. Entonces ese es uno de esos casos en los que no vamos simplemente a darle consejería al paciente, sino que hay que pensar en hacer un micropulsado u otra cosa. Pero entonces sí los signos tomográficos de la central serosa no son solamente ver
el DR seroso, sino hay que tratar de mirar con más detalle el resto. Y listo, Silvi, dale. Gracias, Ale, estuvo súper. Denis, una pregunta. Entonces, digamos, cuando uno recibe en urgencias, generalmente cuando consultan, ¿está indicado siempre a un paciente de serosa central una angiografía y un OCT? Más el OCT, doc. La angio ya realmente no nos da mucha información, o sea, sí para el diagnóstico, pero si clínicamente uno ya tiene el diagnóstico, no es necesario, pero en la tomografía sí nos da más que el diagnóstico, nos habla es de si hay algún signo de cronicidad o de recurrencia, porque ahí si uno dice si es de verdad agudo y primera vez, podemos darle el chance, pero si es alguien que ya viene con esta repetición, sí cada vez estamos tendiendo a darles manejo con láser micropulsado más rápido. Entonces, angio no mucho, pero tomo si es posible, sí. Perfecto, gracias. Lo que yo iba a decir era que también es importante a veces escuchar al paciente, que eso es algo pues, que el doctor Castro siempre nos dice mucho, que pues en este caso que es la primera vez, ojalá el paciente no lo volviera a presentar y pues indagar un poquito más como de pronto pues no hacer una consulta de psiquiatría, pero sí pues ver si el paciente sí es una personalidad tipo A, que por lo general es lo que más vemos, y hacerle énfasis en que maneje el estrés de una manera, pues como que busque formas de manejar el estrés y pues la ansiedad. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Alejandra. Continuamos con Cristina. Listo. Ahí le puedes dar en compartir. Ah, no, inicia presentación, perfecto. ¿Ya se ve? Sí, ahí está, perfecto. Hola, pues buenas noches a todos. Entonces, hoy vamos a hablar de síndrome de Koyanagi-Arada. Mi nombre es Cristina Arango y soy residente de la Universidad del Valle. Entonces, este caso clínico es de una paciente de 25 años, femenina, con antecedentes personales y familiares de obesidad, una preeclampsia severa hace 2 años sin otros antecedentes. Ella consulta el 21 de marzo de este año por un cuadro de 20 días aproximadamente de cefalea, náuseas, mareo, tinnitus bilateral, el cual ha venido disminuyendo con las semanas, asociado a ojo rojo y disminución de agudeza visual en ambos ojos, pero de predominio en ojo izquierdo. Consulta al inicio de los síntomas al médico general, quien diagnostica una conjuntivitis, formula un triconjugado, una gota cada 8 horas, pero al no presentar mejoría, la paciente decide consultar por urgencias a oftalmología. En el examen oftalmológico, la agudeza visual fue de 20/150 más 2 que no corrigen el ojo derecho y en el izquierdo de movimiento de manos. Las pupilas estaban ambas de 4 milímetros, los reflejos directo y consensual eran de 2 cruces en el derecho, de 1 cruz en el izquierdo, encontrando un DPA en el ojo izquierdo de 1 cruz. Los movimientos extraoculares normales, campimetría se percibía una hemianopsia temporal, al examen externo sin alteraciones. La biomicroscopía mostraba en el ojo derecho una conjuntiva hiperémica con una córnea clara, con algunos precipitados retroqueráticos finos. La cámara anterior estaba formada, tenía una sinequia posterior a las 4 del meridiano, el cristalino se veía transparente, tindal de 1 cruz, células de 2 cruces y tenía presencia de células vítreas blancas. Y en el ojo izquierdo, igual conjuntiva hiperémica, cámara anterior formada, el iris estaba bien, en este no habían sinequias, cristalino también transparente y tindal y células de 1 cruz. La presión intraocular estaba normal y el fondo de ojo en el lado derecho se percibía un disco óptico hiperémico de bordes borrados que no permitía percibir bien la excavación. Presentaba un desprendimiento de retina inferonasal con múltiples puntos de coroiditis,
Y hacia el lado izquierdo también el disco óptico de bordes hiperémicos borrados, la excavación no valorable y un desprendimiento de retina que ya era inferior y temporal con una gran bolsa con compromiso macular. Por eso pues este ojo pues era como el más comprometido y también tenía múltiples puntos coroideos. Entonces esta era una imagen de la biomicroscopía, simplemente pues una conjuntiva hiperémica. El ojo derecho vemos la sinequia que hay hacia las 4 y el resto pues lo otro positivo era la uveitis. Al fondo de ojo, entonces estas dos imágenes corresponden a una foto del fondo de ojo derecho, donde vemos los bordes del disco borrados, la excavación difícil de delimitar. Encontramos un DR seroso nasal e inferior, y no sé si ustedes alcanzan a percibir, yo de aquí lo veo bien, estos múltiples pliegues que se ven pues a nivel macular y los puntos que representan pues como la coroiditis. Aquí se ve un poco mejor. En esta imagen, entonces, es una foto del fondo de ojo izquierdo de esta paciente, donde el disco óptico presenta las mismas condiciones, también los puntos blancos que representan pues, la coroiditis, con la diferencia de que este desprendimiento es más inferotemporal y tiene esta gran bolsa con compromiso macular, igual aquí. Y aquí se perciben más los puntos coroideos. En general a la paciente inicialmente pues se le hicieron pruebas para hacer un perfil inmunológico y un perfil infeccioso, teniendo un perfil infeccioso negativo tanto para VIH, VRL, anticuerpos contra hepatitis B, hepatitis C. Teniendo todo esto negativo, se le inició pues manejo con esteroides, ya vamos a hablar bien del manejo que se le hizo, las proteínas totales en suero, el complemento, C4 estaba un poquito aumentado, pero C3 estaba normal, factor reumatoideo negativo, los ENAs y anticardiolipinas negativos y las inmunoglobulinas normales. Se llegó entonces al diagnóstico de un síndrome de Bob-Koyanagi-Arada. En cuanto al enfoque clínico, lo que hicimos fue pues trabajar con los diagnósticos que encontramos, que era la panuveitis en ambos ojos. En ella pues encontramos esa sinequia al ojo derecho, tenía papilitis también y desprendimientos serosos de la retina. Tratamiento, entonces iniciamos prednisolona una gota cada 3 horas, atropina una gota cada 8 horas en ambos ojos, y previo descarte pues, de alguna enfermedad infecciosa y previa desparasitación iniciamos un ciclo de metilprednisolona, 1 miligramo kilo día por 3 dosis y después lo pasamos a dosis oral. Como enseñanzas, entonces primero pues siempre recordar que el BKH es una enfermedad sistémica de origen autoinmune. Es llamado también síndrome uveomeningeo. En este caso, los pacientes tienen compromiso de la piel, compromiso visual, compromiso neurológico. Pues en la parte que más nos interesa, entonces, estos pacientes generalmente tienen una panuveitis granulomatosa bilateral, pérdida visual, y el principal sitio de afectación pues es la coroides. También es importante destacar que esta enfermedad tiene 4 fases principales. Estas fases son la fase prodrómica, donde el paciente suele tener fiebre, malestar, tinnitus, suele también tener nistagmus, pero generalmente pasa desapercibida. Luego pasamos a una etapa aguda que puede durar entre 2 y 3 meses, allí es ya donde tenemos la pérdida visual y el compromiso más agudo a nivel ocular. Después pasamos a una fase de convalecencia. En la fase de convalecencia vamos a tener lo que más resalta allí es pues que se van resolviendo los síntomas visuales y van apareciendo cambios pigmentarios sobre la piel, va a haber, y sobre el pelo va a haber poliosis, va a haber vitiligo, y al final una fase que es ya la última, que es la
fase crónica donde vamos a tener neovascularización, formación de cataratas maduras, entonces como para tenerlo en cuenta. Entonces el BKH pues no es el diagnóstico más usual que tengamos, pero es importante tenerlo en cuenta en pacientes que se presentan con uveitis y algún déficit visual abrupto de manera bilateral, sin tener una historia de trauma previo y que al examen pues lo que más llama la atención sea la coroiditis difusa. Importante sobre todo porque si vemos los registros, no hay buenos registros en nuestro país, pero si vemos los registros pues internacionales, no tiene mucha incidencia ni prevalencia, pero si vemos los nuestros y tenemos en cuenta los pacientes que nos llegan a nosotros, así no esté reportado, nos ha parecido al menos en el servicio que realmente la incidencia del BKH en nuestro país suele ser más alta. El diagnóstico básicamente es clínico, pero ante las dudas se puede apoyar uno con algunas técnicas de imagen. La angiografía fluoresceínica es una de ellas, el OCT como segundo método. Es importante hacer pues un buen manejo, un manejo oportuno, de lo cual depende el pronóstico de estos pacientes. Desde el inicio temprano del tratamiento tiene gran impacto en la evolución de la enfermedad, llegando a prevenir pues grandes complicaciones, no solo oculares, visuales y auditivas, sino que algunos pacientes pueden llegar a la resolución de la enfermedad. Y es importante tener en cuenta pues que hay un periodo de ventana terapéutica de 2 a 3 semanas a partir de las primeras manifestaciones que tiene el paciente, donde es más pertinente iniciar el tratamiento. Y eso es todo. Super, Cris, muy bien. Felicitaciones. Primero, bienvenidos. Me alegra mucho porque pues, no sé si ya habían arrancado, pero es la primera vez que veo que ya nos están acompañando ustedes de la Universidad del Valle. Bienvenidos todos y ojalá nos acompañen siempre en todas las sesiones de ahora en adelante y con todos los casos que quieran. Estuvo súper aquí ya pues, porque hemos hecho muchas presentaciones y ya le han venido cogiendo el tirito, pero acuérdense de tratar de aguantarse las ganas de hacer una revisión de temas, sino más bien es el objetivo de esto es reproducir lo que se vivió en la consulta, como el caso, cómo lo abordaron. Obviamente hay casos como esto que son exóticos, que uno quiere como hablar un poquito de la parte de la revisión del tema, pero así como lo hiciste está perfecto. No se trata de revisar el tema extensamente, sino los datos muy puntuales. Entonces, de BKH, primero presentaste el caso típico, que es perfecto porque es supremamente común que los confundamos con conjuntivitis. Es muy frecuente que el paciente consulte inicialmente solamente con ojo rojo y una molestia ahí como rara, y en urgencias quien lo ve lo confunde con una conjuntivitis porque a veces los pacientes consultan muy temprano. Obviamente, ya cuando tienen desprendimiento de retina seroso bilateral, pues la cosa ya no es tan difícil, pero cuando solamente llegan con un ojo rojo ahí en específico, muchas veces los confundimos con conjuntivitis. Y yo he tenido casos que han consultado una y otra vez, consultan y a los 3 días vuelven y a los 5 días vuelven y vuelven y le dan antibiótico y vuelven a le dan antibiótico tópico hasta que al final pues ya pierden visión y hacen celularidad y el cuadro pues es florido. Pero un paciente que sea reconsultante por ojo rojo, por diagnóstico supuesto de conjuntivitis, nada es una conjuntivitis. De hecho, en cualquier cosa, un paciente que consulte y les reconsulte por lo mismo, huélansela que hay algo raro, pues. Segundo de BKH, de acuerdo contigo y con ustedes en el hospital, de que la incidencia, pues, y la prevalencia de la enfermedad debe ser un poco mayor de lo que está reportado, aunque no hay mucho reporte. Nosotros también solemos ver más BKH del que esperaríamos. Y hay algo casual que también es una observación pues personal que no lo hemos documentado, y es que en nuestra población el BKH suele ser incompleto. Entonces, obviamente uno siempre espera encontrar las manifestaciones en piel y en pelo, pero muchas veces lo que vemos nosotros es que aquí por este lado no asiático las manifestaciones son solo oculares. Tenemos mucho BKH incompleto, entonces no esperen siempre encontrar el cuadro completamente florido. Y por último,
que ahí le doy ahorita la palabra a la doctora Silvana, que está haciendo un trabajo de BKH. Los resultados, como muy bien lo hicieron ustedes con esteroide, son buenísimos. Ustedes tienen un beneficio y es que como tienen la posibilidad de hospitalizar al paciente, le puedan dar la metilprednisolona endovenosa. Nosotros lo manejamos pues sistémico. Siempre ideal apoyarse en el reumato para después iniciar un inmunomodulador en el momento en que se empiece a destetar la prednisolona o un ahorrador de esteroide, y les va súper bien con esteroide oral. Entonces, obviamente los Urdex es de elección, pero pues sabemos que los Urdex es caro y es difícil. Nosotros los manejamos en la clínica con dexametasona intravítrea y los resultados son de días, pues la inflamación mejora contundentemente, pero pues hay que estar claros que es BKH y haberles descartado la infección antes. Y listo, muy bien, Cris, bienvenidos a todos los residentes de la Universidad del Valle. Sí, de lo que pues la idea es, digamos, también mostrar que tienen muy buena respuesta, pues iniciando el manejo, pues en el caso de la clínica lo que hemos visto es que pues, se inicia manejo oral, no podemos iniciarle manejo IV, pero también apoyando un poco como la parte del manejo sistémico, se usa intravítrea y pues los pacientes mejoran muy rápido y tienen pues resultados a largo plazo que son muy buenos, entonces esa parte también es importante. Muchas gracias, doctora Denis. Muchas gracias, Silvi. Gracias, Cristina, por compartir tu caso. Continuamos, por favor, con Gabriel Ríos. Puedes compartir tu presentación. Bueno, entonces, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Ríos, soy residente de oftalmología pues, del tercer año de la Universidad del Valle. Y el día de hoy les voy a traer pues, este caso de una endoftalmitis fúngica que vimos en el hospital. Tenemos entonces, es un paciente, pues inicialmente la parte no es muy oftalmológica, es un paciente de 35 años que consulta inicialmente al hospital por un cuadro por parte de otorrino y de cirugía maxilofacial, de un crecimiento de un tumor mandibular que venía ya de 4 años de evolución, pero él ingresa ese día a consulta por urgencias porque estaba con un dolor intenso. Este tumor le había crecido mucho en el último año y estaba supurando. El equipo pues de otorrino y de cirugía maxilofacial pues deciden operarlo. Con la cirugía que ven ahí descrita, una hemimandibulectomía izquierda, con resección del tumor, colgajo y reconstrucción. Digamos, como vemos, pues esto es algo usual que ocurre dentro del hospital. Digamos, el tiempo de hospitalización entre la entrada y la cirugía del paciente fue bastante prolongado y en ese tiempo pues estuvo esperando la intervención, autorización de su entidad, entre otras cosas. Pero finalmente pues es llevado el 29 de febrero pues hasta intervención quirúrgica. Después de la intervención, por el compromiso amplio que tenía, digamos, es ingresado en la UCI por aproximadamente algo más de una semana. Los primeros 5 días estuvo con intubación orotraqueal. Durante esta estadía en la UCI, pues hace picos febriles en una ocasión, con signos aparentemente de una infección local, lo empiezan a cultivar, no encuentran en los cultivos algo positivo, le empiezan un manejo empírico con vancomicina cefepime, aparentemente mejora estos signos de infección, suspenden antibiótico y lo trasladan ya después a la sala de hospitalización, una vez ya lo han desintubado. Vuelve a hacer picos febriles unos días después, ahí lo vuelven a cultivar, encuentran un cultivo con múltiples microorganismos, en el hemocultivo un enterococo, y llama la atención que en un cultivo de un caróter venoso central encuentran Acinetobacter baumannii, enterococo y levaduras. Por lo que ya se venía tratando desde antes, infectología pues decide suspender antibiótico de amplio espectro y bajarle solamente ampicilina sulbactam y con eso continuar el tratamiento. Y pues en ese momento es que nos interconsultan a oftalmología.
Ya después pues, de más o menos un mes y medio de hospitalización, el paciente empieza a referir unos escotomas variables y mioesopsias que él refiere en ambos ojos. Él inicialmente pues le refiere a sus médicos tratantes que está viendo mal. Ya luego pues en el interrogatorio logramos ver que es más como unos escotomas y mioesopsias que refiere en ambos ojos, pero más en un ojo, en el ojo izquierdo. Niega dolor, ya en el examen pues vemos que la agudeza visual tenía una buena agudeza visual en ambos ojos de 20-30, con, digamos, la biomicroscopía, el examen del segmento anterior completamente normal, pero con unos hallazgos bastante característicos al fondo del ojo. Entonces, este es el fondo del ojo derecho. Vemos que aquí, pues, disco óptico, bordes definidos. Vemos en la región de la mácula unas lesiones blanquecinas, amarillentas que se encuentran subretinales como coroideas múltiples alrededor de la fovea, perifoveales, y la presencia de una hemorragia inferior sobre la arcada temporal inferior, ahí en ese momento la identificamos intrarretinal, también unos puntos un poquito más lejos de la mácula, también blanquecinos, estos más como en el vítreo sobre la superficie interna de la retina, y más periférico, ya sobre la retina más periférica temporal, vemos esta lesión, es una lesión, una condensación vítrea, ahí está claramente en vítreo, que está además como asociada como unas bandas fibrosas de la cual precede y que la va conectando como a algunas zonas de la retina. Esto es en el ojo derecho. Y en el ojo izquierdo vemos también disco óptico de bordes definidos. Vemos también que en la zona macular vemos unas lesiones también como subretinales coroideas. Aquí son un poco más llamativas, un poco más blancas, más intensas, más exudativas, incluyendo pues la región más como perifoveal, ya casi subfoveal. Vemos también aquí una lesión, otra condensación vítrea, mucho más llamativa que la que veíamos en el otro ojo. Y aquí también mucho más llamativas estas hebras, estas bandas fibrosas a las cuales están conectadas en diferentes puntos. Digamos, esto no, pues, es una imagen estática, pero en el examen veíamos que al mover el ojo el paciente, digamos, esta lesión mantenía más o menos en la misma posición, pero las bandas sí eran bastante móviles. Y otra característica de estas bandas es que tenían ciertos puntos como de mayor condensación en su interior, una apariencia que usualmente se puede describir como collar de perlas. Entonces, con estos hallazgos, pues se diagnosticó como una endoftalmitis endógena, pues por los hallazgos que tenía unas levaduras, por una posible cándida. En ese momento, dado que el paciente tenía una buena agudeza visual y el compromiso no era tan llamativo, se decidió no hacer manejo quirúrgico en ese momento, ni toma de muestras. Vimos que, digamos, el cuadro clínico que se encontraba en el paciente era muy indicativo, pues, de este hallazgo de endoftalmitis por cándida. Entonces, que, digamos, someterlo a una intervención quirúrgica podía de pronto comprometer la agudeza visual del paciente, ya teniendo, pues, un diagnóstico más o menos claro. Ya se le había iniciado previamente, casi como el día previo al manejo, fluconazol sistémico por parte de medicina interna, infectología, pero entonces por parte nuestra se decidió que continuar con el manejo con el fluconazol sistémico endovenoso, y ya como venía de salida por las otras especialidades, pues decidimos que también podía continuar el manejo con fluconazol oral a la salida. Y por indicación de infectología que tenía que completar 6 a 8 semanas de tratamiento en total. Lastimosamente, como es el caso de muchos pacientes del hospital, lo vimos en varios controles, que venía mejorando la lesión, pero el último control, que fue el 14 de mayo, pues venía mejorando, no había desaparecido del todo, la agudeza visual venía estable, pero pues el paciente no regresó a los controles, pero aparentemente presentaba una buena evolución. Dentro de los aprendizajes que quería dejar como en este caso, pues recordar un poco la sintomatología asociada pues a estos casos. Síntomas más comunes, pues visión borrosa, dolor, fotofobia, ojo rojo,
característico más que nada de los pacientes con cándida, el hallazgo de mioesopsias y de escotomas. Digamos, todas estas alteraciones a lo largo del campo visual. Importante recordar que muchos pacientes que están, como esto se asocia a pacientes que están generalmente hospitalizados con otras patologías de base o con infecciones sistémicas, en muchos casos los pacientes no nos van a poder referir síntomas visuales por el mismo estado sistémico en el que se encuentran, pero uno puede identificar pues los hallazgos. Aquí en esta tabla a la derecha vemos como los factores de riesgo que más se han encontrado asociados a endoftalmitis fúngica. Vemos, como les decía, hospitalizaciones recientes, cirugías recientes, inmunocomprometidos, historia de trasplante, y la presencia de catéteres endovenosos. Y vemos que dentro de estos que están más estadísticamente significativos que se asociaban pues a endoftalmitis fúngica, en este caso pues serían inmunocomprometidos, especialmente iatrogénicos, presencia de catéteres endovenosos y pues historia de trasplante. Lo que ya vieron en las lesiones características, esas lesiones corioretinales que son como blanco-cremosas, generalmente circunscritas, asociadas pues a esas opacidades vítreas que dependen de las lesiones retinocoroideas inicialmente y que están conectadas por esas bandas de material inflamatorio que suele llamarse como de collar de perlas. En este caso, pues, las otras conclusiones para dejarles es que, pues, tener en cuenta el diagnóstico de endoftalmitis endógena, pues, por hongos en pacientes con una pérdida visual que hayan tenido una estadía hospitalaria prolongada. Tener en cuenta los pacientes a riesgo que ya mencioné, inmunocomprometidos, que tengan historia de abuso de drogas o que pues den manejo endovenoso de largo tiempo prolongado. Pacientes, en el caso de cándida, especialmente lo que les mencionaba, catéteres endovenosos, pacientes con terapia antibiótico prolongado y pacientes con cirugía gastrointestinal. Y en este caso, pues vimos que generalmente uno cuando piensa en endoftalmitis puede pensar que es un tratamiento bastante agresivo, con cirugía, manejo endovenoso o manejo por un tiempo prolongado, pero no fue el caso de este paciente y no es el caso de muchos pacientes. De hecho, si uno ve la literatura, uno puede encontrar, digamos, series de casos en que fueron muy agresivos, series de casos donde fueron muy conservadores y en general, pues la diferencia no es tan marcada. Generalmente depende del estado en el cual el paciente pues esté al inicio. Entonces todo depende pues de lo que encontremos al examen y no dejarse llevar como por un protocolo o por una idea previamente establecida. Y eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Súper, Gabriel, súper. También me encanta. También bienvenido a que presenten los miércoles. De verdad que nos enriquecen muchísimo el banco de casos, porque precisamente para eso es, para aumentar la exposición a casos que se ha visto disminuida pues con todo lo de la pandemia, ahora con el paro. Entonces, obviamente cada vez es menos la exposición a casos y a casos chéveres, aunque el objetivo del banco no es solamente mostrar casos raros, sino lo que se ve en el día a día, pues estas son cosas que para ustedes pueden ser muy usuales, pero nosotros al ser una clínica ambulatoria, pues no vemos estas cosas con mucha frecuencia. Entonces es muy enriquecedor y les agradecemos mucho su participación. Yo creo que lo dijiste prácticamente todo, los factores de riesgo, todo. Tal vez me parece súper importante lo que recalcaste al final, y es que todos somos de la escuela Cali, en la que endoftalmitis es igual a cirugía. O sea, uno tiene eso súper cargado pues en los huesos y todos somos así, todos, el doctor Ocampo, el doctor Castro, todos nuestros profes tienen, y eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que hacemos, pero tú muy bien lo dijiste, los casos son individuales, o sea, no podemos llevarnos siempre por el protocolo, y estos casos de endofta fúngica que ya están tan bien estudiados y tan bien cubiertos como este que estás presentando, pueden ser algunas de las excepciones en las que si realmente uno ve que ya está respondiendo, y sabemos además que los hongos son súper lentos, no son estas endoftalmitis devastadoras que en 12 o 24 horas el ojo ya está destruido, sino los hongos suelen ser muy larvadita la infección, y pues este paciente ya estaba súper estudiado, súper cubierto. No está mal hacer lo que hicieron, de hecho fue perfecto observarlo, seguirlo tratando. Me pareció un poquito agresivo, no, un poquito como temeroso el hecho de que uno sabe que a veces los pacientes se pierden y en el hospital tal vez más, ¿no? Que uno dice, bueno, le damos de alta y qué tal nunca vuelva y se nos pierda y se complique.
pero afortunadamente pues lo pudieron seguir y el paciente siguió con el tratamiento. Pero de pronto si hay un caso en el que uno sabe no se me va a ir porque se va para el Putumayo y no lo va a poder seguir, pues ahí uno sí diría, así sea un hongo y así esté full cubierto, sí preferiría vitrectomizarlo y quitarle todo el foco, porque de pronto se me pierde y no sé qué va a pasar. Pero si lo va a poder seguir así como lo hicieron ustedes y ya estaba bien cubierto, está perfecto. Y muy bien. Listo, gracias. Muchas gracias, doctora Denis. Muchas gracias, Gabriel. También, pues, bienvenido. Entonces, continuamos con Natalie. Hola, buenas noches. Yo les voy a presentar una neuritis óptica. Fue un paciente que vimos con la doctora Bautista. Bueno, es un paciente que consultó el 12 de mayo, masculino de 38 años. Motivo de consulta fue veo menos por el ojo derecho en enfermedad actual. Refiere que desde hace 2 semanas tenía disminución de la agudeza visual en ese ojo. Negaba dolor ocular a los movimientos y cualquier otro síntoma a nivel de ese ojito. Antecedentes importantes sí tenía oftalmológicos. En el 2017 había presentado una neuritis óptica de ese mismo ojo que se había presentado con disminución de la agudeza visual y dolor en los movimientos oculares. En ese entonces pues fue hospitalizado y lo manejaron con esteroides endovenosos y luego orales. En ese entonces también pues le hicieron una resonancia cerebral que estaba normal. Al año siguiente presentó un episodio similar, pero en el ojo izquierdo le dieron el mismo manejo con los esteroides endovenosos y orales, y en ese entonces también le repitieron la resonancia cerebral, que en ese momento pues sí mostró pues como el aumento de la intensidad del nervio óptico izquierdo, pues que documentaba esa neuritis óptica. También le realizaron una resonancia de columna total que estaba normal y le hicieron unos anticuerpos anticoporina 4 que fueron negativos. Le habían solicitado esa vez también una punción lumbar, pero él refiere que no se la realizó. En cuanto a antecedentes sistémicos y farmacológicos, los negaba. Ya en el examen pues, oftalmológico, sí tenía una agudeza visual en el ojo derecho, sin corrección de 20/80-1, que corregía con pinhole a 60, y en el izquierdo 20/30 con un pinhole de 25 que corregía. Biomicroscopía estaba normal, pupila sí tenía un reflejo en el ojo derecho directo de 1/4, con un DPA de 2 cruces, y en el ojo izquierdo estaba de 3/4. Tonometría estaba normal, el test de colores se le realizó, si estaba alterado en el ojo derecho de 0/11 y un campo visual también en el ojo derecho que estaba con un defecto relativo temporal y CD en el hemicampo nasal. En el ojo izquierdo estaba normal. Ya en el fondo de ojo, sí, en el ojo derecho, pues sí se mostraba un anillo neuroretinal que estaba pues pálido, la excavación pues estaba de 0,3, vasos y mácula normal y una disminución generalizada pues de las capas de fibras nerviosas. En el ojo izquierdo pues estaba normal el anillo. Se le hizo pues el diagnóstico de una neuritis óptica en ojo derecho que era recurrente. Lo que se hizo fue pues remitir al paciente a urgencias nuevamente. Se le pidió como un pues, pool de exámenes, tanto de una pues, bioquímica sanguínea, otra resonancia pues, cerebral, de órbitas y de columna, y se le solicitó también pues unos anticuerpos anticoporina 4 y anti-MOG. Ya pues igual como se trataba pues de una neuritis atípica y recurrente y que pues por ahora pues no teníamos como un diagnóstico de la etiología. Y también se le solicitó una punción lumbar para medir bandas oligoclonales y se le citó la interconsulta pues con neurología y pues si no había contraindicaciones en el momento pues que le hicieran el tratamiento con los esteroides. Entonces como lo dije pues toda la parte como para descartar la parte metabólica e infecciosa se le pidió un OCT bilateral, campos visuales y unos potenciales evocados. El paciente pues asistió a control la semana pasada, el 2 de junio. Había estado pues hospitalizado pues allá con Fenalco, le hicieron pues el manejo pues de su neuritis, le dieron manejo pues con metilprednisolona endovenosa por 3 días y luego le dejaron la prednisolona oral por 11 días que había terminado 4 días antes de que asistiera al control. El paciente refería que había mejorado parcialmente la visión en ese ojo derecho y traía pues unos reportes de que le habían hecho pues la punción lumbar con la citología en líquido cefalorraquídeo normal, estaba pendiente pues el resultado de bandas oligoclonales. Toda la parte de bioquímica sanguínea estaba normal. Él dice que no se acuerda si le tomaron pues, los anticuerpos anticoporina 4 y anti-MOG.
unos potenciales visuales evocados en ambos ojos que tenía una prolongación de la latencia y una reducción en la amplitud de la onda P100. Traía pues el reporte de la resonancia tanto de órbitas como cerebral, que estaba normal, y el campo visual, que en el ojo derecho pues sí mostraba una depresión generalizada, y en el izquierdo pues un defecto temporal. En el examen oftalmológico, pues la verdad, lo único que se había pues mejorado un poco era lo de la agudeza visual, que tenía en el ojo derecho pues 20/60, que en el anterior era pues 20/80 la vez pasada que había consultado, con un pinhole de 40. La microscopía estaba normal, pupilas estaba también pues igual, con un reflejo directo de 1/4, con un DPA de 2 cruces, y el izquierdo de directo de 3/4. Tanto la tonometría normal, igual seguía pues con la alteración y el test de colores. Y el fondo de ojo, pues no había cambios en comparación al anterior, pues seguía con la palidez en el anillo neuroretinal. Entonces, pues el paciente pues se le dejó el diagnóstico de la neuritis óptica recurrente, que actualmente la estaba acusando en el ojo derecho, pero la había presentado pues en ambos ojos y no había pues todavía una etiología pues clara. Hasta ahora pues todos los exámenes estaban dentro de límites normales. Quedó pendiente pues el resultado de las bandas oligoclonales y de los anticuerpos. Se le solicitó nuevamente la resonancia de columna porque no se la habían realizado esa vez, y que neurología pues lo valorara para revisar los resultados y determinar si requería algún otro estudio. Entonces, en cuanto a aprendizajes, pues saber que la neuritis óptica pues es una de las enfermedades más frecuentes que afecta pues el nervio óptico. Hay que tener en cuenta que pues puede estar relacionado a muchos procesos, pueden ser tanto inflamatorios como enfermedades sistémicas o esclerosis múltiple. De hecho, pues acá pues una tablita que les traje unos diagnósticos diferenciales de esta, que como vemos pues sí hay muchas etiologías que hay que tener en cuenta, que obviamente pues según como la sospecha o si tiene alguna otra manifestación como sistémica, pues también van a ser los exámenes que se van a solicitar, y así pues descartar pues como etiologías para que no haya como la recurrencia, que fue lo que se hizo con ese paciente. Aquí más que todo pues también se estaba descartando la parte como desmielinizante, por eso pues se le pidió pues todos esos exámenes de resonancia y los anticuerpos que estaban pendientes en él. Entonces, pues como le dije, pues el diagnóstico va a ser eminentemente pues clínico, y ya la parte diagnóstica pues de ayuda diagnóstica pues van a ser como un apoyo para hacer el diagnóstico diferencial. Tratamiento pues va a ser búsqueda de esa causa aparente, manejar pues la causa pues para evitar esa recurrencia, remitir al paciente pues a urgencia para el manejo pues con esteroide cuando pues está indicado, que eso también va a permitir como acelerar la recuperación. Y como dijo en el paciente, pues ya venía mejorando poco a poco pues la agudeza visual. Hay que tener en cuenta pues los signos de disfunción del nervio óptico, que van a ser pues una disminución en la agudeza visual, que a veces puede ser un hallazgo un poco inespecífico porque no todos pues van a presentar la misma disminución en la agudeza. Pacientes van a presentar un DPA, una discromatopsia, también pueden presentar una menor sensibilidad a la intensidad luminosa y a la sensibilidad pues del contraste, y defectos del campo visual que pues va a ser también dependiendo pues dónde esté la afectación o pues la causa aparente. Aquí pues por ejemplo digamos en este paciente hay que tener también en cuenta las características atípicas de una neuritis óptica, que a veces pues uno pues como a veces se puede presentar de forma típica, puede uno no pensar en esta, pero más que todo pues se va a dar en edades pues extremas, mayores de 50 o menores de 12 años. El dolor va a ser pues más severo, la pérdida visual va a ser severa, y a veces pues pueden que no tengan la recuperación pues visual que algunos lo presentan. La progresión va a ser mucho más rápida de la pérdida visual, ya puede tener antecedentes tanto familiares o de neoplasia, sobre todo pues en el sistema nervioso central. El paciente puede presentar edema papilar severo o con hemorragia de papila. La pérdida visual puede ser bilateral o presencia pues de inflamación intraocular. Y ya pues en cuanto pues como al pronóstico, pues tener en cuenta también que la recurrencia pues es un poco alta, 35% a los 10 años, siendo 14% en el ojo pues en el mismo ojo que lo haya presentado la primera vez, o 12% en el ojo contrario, o 9% en ambos ojos, como pues le ha ocurrido pues a este paciente. La repercusión pues visual, pues muchos pueden recuperar la visión un 90%, de 20 a 40 o más al año, pero pues hay que tener en cuenta que también entre menor agudeza visual al inicio del cuadro, pues hay una recuperación incompleta. Y ya, ese era el caso que les tenía. Muy bien, Nati. Felicitaciones también, muy bueno. Ya pude llegar, ¿sí? Pero me tocó meterme entre los andenes y en contravía,
pero bueno, muy bien. Importante, nosotros en Cali somos muy afortunados porque tenemos a la doctora Bautista. O sea, eso de tener uno un neurooftalmólogo a la mano es una cosa maravillosa, pero ustedes saben que no es muy frecuente, ¿no? No en todas partes hay neurooftalmo, o si hay, es muy difícil acceder al neurooftalmo. Entonces, sí tiene uno que estar preparado para identificar pues las enfermedades del nervio óptico, y neuritis óptica es una de las más frecuentes. Obviamente no me refiero a quedarse uno y tratar al paciente solo, pero sí somos los primeros a los que nos llegan estos pacientes, entonces tenemos que ser capaces de identificarlo, de diagnosticarlo y pues poder trabajar de la mano con neuro. Aquí sí, desafortunadamente para Clínica de Oftalmología de Cali, generalmente se necesita hospitalizar al paciente porque hay que darle las dosis del esteroide endovenoso, la neuroimagen. Entonces, sí, siempre me ha parecido, por ejemplo, en Bogotá, en mi residencia, nosotros en Bogotá el neurooftalmo es muy difícil, pues. Entonces, yo hice la residencia en un hospital súper grande que tenía hospitalización, bueno, cuarto nivel, etcétera, pero no había neurooftalmo, sino nosotros como oftalmólogos y el neurólogo como neurólogo. Pero muchas veces la comunicación entre las dos especialidades como que no se da muy bien y cada uno tira para un lado, y esto tiene que ser una cosa que se maneje entre los dos. Y en instituciones, por ejemplo, como Confenalco, donde trataron a este paciente, donde ni siquiera hay oftalmólogo, el neurólogo lo trata, pero no tienen la posibilidad de hacer el seguimiento bien del nervio óptico, bueno, con oftalmoscopía directa, pero realmente no es lo ideal. Entonces, sí es muy importante que estemos entrenados para poder identificar la enfermedad, y ojalá, no sé, por ejemplo, si se gradúan y terminan trabajando en alguna ciudad pequeña donde no haya neurooftalmólogo, que tengan como la posibilidad de tener comunicación con el neurólogo, o sea, que se puedan estar como intercambiando ideas y sabiendo del paciente con el neurólogo en el hospital, aunque ustedes no trabajen en ese hospital, pero sí es muy importante que este tipo de cosas se manejen de forma interdisciplinaria, pero no se trata de remitir al paciente y que lo termine de tratar allá el neurólogo, sino en lo posible seguir la parte de continuar el seguimiento por oftalmo también. Y acá, bueno, pues afortunadamente tenemos a la doctora Bautista. Muy bien, Nati. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Natalie. Continuamos con Andrea. Buenas noches. El día de hoy les voy a compartir un caso que vimos en la consulta con el doctor Dueñas. Es una dehiscencia de botón corneal. Una paciente que consultó en enero, femenina de 82 años, que tenía un antecedente en marzo del 2018 de una queratoplastia penetrante del ojo izquierdo. Tenía pseudofaquia en ambos ojos y glaucoma primario de ángulo abierto en ambos ojos. Consultaba en ese momento a control posoperatorio de retiro de suturas del ojo izquierdo. Ella pues reportaba que antes del retiro de puntos veía muy claro y que pues ahora refería a ver opaco y borroso, además de ardor persistente en ambos ojos, y refería que presentaba secreción blanquecina en la mañana. Ella estaba en tratamiento con Trasidex, Yaltirs, Umilub, Oftazona y Latanoprost. A la agudeza visual en el ojo derecho era 20-130 que mejoraba con Pínjola 20-40 más. En el ojo izquierdo cuenta dedos a 2 metros que mejoraba con Pínjola 20-400. En ese momento pues tenía una biomicroscopía. En el ojo izquierdo presentaba un botón claro, tenía erosión punteada superficial, no habían escalones, presentaba una pseudofaquia normal, una ampolla plana y una iridotomía periférica permeable. Tenía una pío en el ojo derecho de 12 y en el izquierdo 14, y al fondo de ojo en el ojo derecho tenía una excavación del 1/0.9 y en el izquierdo era de 0.8/0.9. Se le ordenó como conducta el uso de lente de contacto terapéutico, que continuara con Kimox, Oftazona, Lagrizel, Latanoprost, y se le ordenó un control al mes. Entonces llega el 24 de febrero, la paciente refería que persistía con igual sintomatología, refería que no toleró el lente de contacto terapéutico
y tenía sensación de cuerpo extraño y refería a molestia ocular. Una agudeza visual en el ojo derecho de 20-130, con pinhole mejoraba a 20-40 más, y en el ojo izquierdo era movimiento de manos que mejoraba con pinhole a 20-400. Entonces aquí se encontró un edema severo que comprometía todas las capas en el tercio inferior, que presentaba además compromiso del eje visual, una dehiscencia marcada y presentaba un gran escalón de 4 a 8. Entonces, en este momento, pues se dio un diagnóstico de dehiscencia del botón corneal del ojo izquierdo como conducta a una queratoplastia penetrante en caliente prioritaria en el ojo izquierdo por alto riesgo de perforación. Se ordenó continuar con Quimox cada 2 horas y la Grisel. Ella regresa a control el 24 de marzo a la biomicroscopía con un botón claro, con cámara anterior formada, Tyndall 2 cruces, células 2 cruces, pseudofaquia normal, y se ordenó continuar manejo con Tobradex cada 4 horas y Umilub cada 6 horas, y se ordenó una cita de control en 15 días. Ella regresa el 6 de abril, refiere ardor ocular persistente acompañado de secreción amarillenta en ojo izquierdo, y pues refería que estaba adherida al tratamiento farmacológico. En la agudeza visual en el ojo derecho 20-200, con la corrección llegaba a 20-40 más, y en el ojo izquierdo de 20-70, que con la corrección quedaba igual. Entonces aquí se encontró un botón claro, tenía cámara formada, presentaba erosión epitelial del 40% con fluoresceína, tenía Tyndall y células negativo y pues pseudofaquia normal. Aquí se ordenó suspender Tobradex, se continuó Cortioftal una gota cada 4 horas y Umilub una gota cada 4 horas, y se situó a control en 15 días. Como aprendizajes en este caso, la incidencia de dehiscencia del botón corneal se ha reportado entre el 0.6 al 5.8%. El riesgo de dehiscencia de la herida es mayor en el primer año posoperatorio y puede ocurrir luego de un trauma o del retiro de suturas, pues que es el caso de la paciente. Los factores predisponentes incluyen una edad avanzada, una PIO aumentada, que presente obesidad, un retiro temprano de las suturas, un uso prolongado de esteroides posoperatorios y mala cicatrización de la herida. La unión córneo-injerto-huésped pues nunca llega a cicatrizar, y pues esta nunca recupera la resistencia a la tracción normal después de la queratoplastia penetrante. Los pacientes que presentan esta complicación quedan con peores agudezas visuales postdehiscencia a pesar de la reparación y tratamiento de la herida. La dehiscencia de la herida pues es un riesgo de por vida para todos los pacientes sometidos a una queratoplastia penetrante, independientemente de la edad, de la indicación de la queratoplastia o del tiempo transcurrido desde el trasplante. Y pues ese era el caso que tenía para comentarles el día de hoy. Sí, yo creo que el mensaje ahí es que ¿al cuánto tiempo le retiraron los puntos, Andrea? Doc, incluso este caso ella se le realizó en marzo del 2018 y consultó este año, o sea, siempre fue a largo plazo. A largo plazo, sí. Es que Ajá. eso que último que estás diciendo, o sea, idealmente uno no debe retirar los puntos antes de un año, ¿no? Ujú. Y también pues para el manejo del astigmatismo. Pero uno se lleva sorpresas. A mí me ha pasado. Anteriormente yo retiraba los puntos, digamos, en la lámpara de hendidura, hasta que un día lo retiré y se me abrió un trasplante y me tocó bajar corriendo al quirófano a suturarla. Hoy en día yo retiro los puntos en el quirófano. Incluso a veces pido hasta cuando voy a retirar la mayoría o casi todos, porque pues, el paciente tiene la indicación, porque tiene neovasos y bueno, y todo esto pues que predispone a un rechazo. Lo hago incluso, pido ayuda del anestesiólogo que me haga un bloqueo pequeño porque puede suceder eso, ¿no? Nunca va a haber una cicatrización total y siempre va a haber ese riesgo, y hay que, pues, todo paciente trasplantado hay que educarlo. Primero, en los signos de rechazo, ¿sí? Y segundo, pues que pues, no vaya a practicar deportes de impacto, que use gafas de protección y todo esto, porque esto puede suceder, y cuando sucede, pues el pronóstico muchas veces se va al piso, ¿no? Y a veces hemos tenido casos de incluso de pérdida
la visión, pues porque a veces hay desprendimiento de retina, de coroide, bueno, complicaciones mayores. Y estos terminan pues con visiones muy malas. Entonces ese es como el mensaje. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrea. Continuamos con Diego. Hola, buenas tardes a todos. Pues, Buenas yo soy Diego Guarín, soy residente de oftalmología en mi valle. En el día de hoy vamos a hablar de queratitis marginal por Staphylococcus aureus severa de características atípicas. Entonces, lo primero es una paciente de 61 años de edad, de sexo femenino, caleña, que tiene como antecedentes pues, importantes familiares de glaucoma familiar y oftalmológicos de cirugía refractiva que se realizó en el año 2000. Ella consultó el 3 de febrero de este año porque presentó posterior a la realización de una iriectomía periférica láser, la cual fue de muy difícil realización, duró más o menos alrededor de 45 minutos a una hora por ojo, un cuadro de dolor ocular bilateral persistente que no mejoraba con analgésicos, ni con lubricante, ni antialérgicos y que se asoció a disminución de su agudeza visual y fotofobia. Ella asistió a su valoración por un diagnóstico inicial de una uveitis y de ojo seco. Cuando vemos el examen físico de la paciente, la agudeza visual era 20/80 en ambos ojos. El examen externo tenía un ojo rojo con borde palpebral hiperémico, con costras en ambos ojitos. Y si vemos la biomicroscopía en el ojo derecho, tiene una hiperemia conjuntival con infiltrados corneales en periferia que van de 1 a 9 meridiano, con el flap corneal en entrecara limpia. El resto de la córnea estaba clara, tenía sinequias posteriores a las 5 meridiano, una IPL permeable a las 2, hipopión de 0,5, una opacidad nuclear de una crucecita y subcapsular posterior de 2, y tenía pues inflamación en la cámara anterior, tindal de una cruz y células de 2 cruces. Y si vemos el ojo izquierdo, pues era muy similar, la hiperemia conjuntival, sus infiltrados corneales de 4 y de 8 a 8 meridiano, superficiales, muchos de ellos llegaban hasta el estroma anterior, flap corneal pues que estaba limpio, restos de córnea clara, no sinequias posteriores a la 1 y 6 meridiano, un IPL permeable, hipopión de 0,5, una opacidad nuclear de una cruz y una opacidad subcapsular posterior de 2 cruces y tindal de una cruz y células de 2 cruces. Vemos que la presión estaba normal y el fondo de ojo de la paciente era totalmente normal. Entonces, si miramos las fotografías de la paciente, ese sería la del ojo derecho. Entonces vamos a observar pues, que tenía hiperemia conjuntival. Vamos a ver que la córnea central estaba clara, pero si miramos desde la periferia, van a ver que hay unas lesiones que son como blanquecinas, amarillentas, que se encuentran en estas zonas de acá y acá, que son esos infiltrados que les estaba hablando, que estaban pues por debajo del epitelio, más que todo pues en el estroma anterior, que les dije anteriormente, que se ubicaban en toda esta zona de acá. Esta foto fue al segundo día después de que se hizo el diagnóstico, en el cual vemos que ya las sinequias se habían liberado, y lo que vamos a ver son estos restos que se observan sobre la cápsula anterior del cristalino, como vemos acá, en todo lo que sería cerca al borde del esfínter pupilar. Aquí está la misma imagen, pero sería pues en la parte más inferior. Vemos también que el hipopión ya prácticamente resolvió. En este día el hipopión era muy leve y ya casi no se observaba, y llama la atención pues que presenta unas neovascularizaciones en las zonas pues de lesión de esta parte inferior. Si miramos el ojo izquierdo tiene unos hallazgos muy similares. Vemos que la hiperemia pues, conjuntival también se observa. Vemos la córnea clara pues, en la parte central y vemos estas mismas lesiones que estábamos describiendo anteriormente pues, en la parte periférica, que es lo típico pues, de esta enfermedad. Unas lesiones que son unos infiltrados que son blanco-amarillentos que se encuentran en periferia, principalmente pues, en las zonas donde hay contacto pues, con los párpados, sí que sería pues, lo importante. Y estas mismas zonas de neovascularización que se encontraron un poco pues, en la periferia. Si miramos acá, en esta imagen de la derecha, vemos que pues, esas sinequias se rompieron, como dije anteriormente, y quedan esos restos sobre esa cápsula anterior del cristalino, y pues vemos que, digamos, el hipopión también tendió pues, a resolver. Entonces, a esta paciente se le hace un diagnóstico de una queratitis marginal por Staphylococcus aureus severa y atípica. Aquí lo difícil de esta paciente era hacer el diagnóstico inicial, era saber si realmente se trataba de esta enfermedad con una complicación de una IPL pues, asociada, pues que se fue difícil de realizar. Sin embargo, se manejó únicamente como una queratitis pues, atípica. Entonces, el tratamiento que se le dio a la paciente fue con mocifloxacina con dexametasona, una gota cada 6 horas en ambos ojos. Es muy importante pues, el esteroide, porque el esteroide es el que nos va a resolver el cuadro de la paciente. Acordarnos que esta patología se ocasiona por unos inmunocomplejos que están relacionados con unas reacciones de hipersensibilidad tipo 3 y se dan pues, por esa exposición continua que se da contra el Staphylococcus aureus, por esa colonización que presenta pues, en lo que sería en los párpados.
Entonces, por eso, pues la piedra angular del tratamiento son los esteroides. Tenemos pues el lubricante que utilizó y adicional a eso, pues tenemos que hacer una higiene de párpados y una limpieza de los párpados porque si no, pues, vamos a perpetuar pues esta condición. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esta paciente? Pues que la queratitis marginal se desencadena por una respuesta de hipersensibilidad retardada, que cualquier procedimiento en un paciente que tenga una blefaritis puede desencadenarme una queratitis marginal, que los casos de queratitis marginal atípica pues no son usuales. Cuando hablamos de atípica quiere decir que no solo que se presenta además de esos infiltrados una reacción en la cámara interior con esa presencia de sinequias e hipopion, pues que hacen un diagnóstico un poco más difícil de realizar. Hay personas que han hecho pues unas queratitis marginales de hipopion de hasta 6, 8 milímetros prácticamente todo y se confunden con endoftalmitis. Entonces es muy importante siempre ver la córnea del paciente para tratar de identificar esta enfermedad. Y lo otro es que un mal diagnóstico inicial pues desencadenó la inconformidad del paciente y sus familiares, que eso fue muy importante en ella, que se sentía muy incómoda pues con el procedimiento anterior, con lo que había pasado y pues con el desenlace en el que se encontraba. Y que cambiar un diagnóstico inicial cuando a una paciente se le dice que tiene, digamos, una uveitis o que tiene un ojo seco hacia otro, es muy difícil y representa también un reto tanto para el médico tratante como para la familia entender que lo que se está haciendo es lo ideal y que lo que se le dijo un día anterior pues no era lo ideal. Eso era todo, muchas gracias. Diego, una pregunta me llama la atención es la uveitis, eso es una. Otra es una iridectomía periférica de 45 minutos. Y otra es, ¿le hicieron cultivo a ese paciente? No, señor, no se le hizo cultivo. Al otro día se revisó el segundo día y ella volvió a la semana. Y a la semana ya no tenía ninguna clínica, ya estaba totalmente sana y no tenía lesiones corneales. Ya, o sea que el diagnóstico fue básicamente clínico, que es casi la mayoría. ¿Por qué le hicieron iridotomía? O sea, es como enseñanza, no es crítica, sino enseñanza, porque yo creo que hacer y quisiera también el concepto de los otros colegas, hacer una iridotomía de 45 minutos me parece algo muy, pues un poco, me parece demasiado. O sea, si uno tiene dificultad en aquellos pacientes que tienen cámaras anteriores muy estrechas, que a veces la visibilidad no es muy buena, pues yo creo que uno puede hacerlo en etapas, pero pienso que el trauma y que puede ser incluso la causa de una uveitis o complicaciones mayores, hacer una iridotomía de 45 minutos, pues creo que no es lo ideal, ¿no? O sea, sino a veces uno se encuentra con aquellos pacientes de esos iris planos, que no tienen esas criptas, ¿no? Que facilitan. Entonces, pues hay formas de hacerla de una forma menos traumática. Y es hacer primero un botoncito con el argón y luego sí con el jack, ¿no? Lo que hace uno con el argón es adelgazar un poco ese iris en ese lugar más localizado para luego con el jack, digamos, perforar más fácilmente. Entonces yo pienso que sí hay que revisar esa parte, pues, de no hacer pues unas iridotomías de 45 minutos, pues, porque realmente vamos a causar un trauma muy severo al ojo, pues, vamos a hacer una uveitis. Yo ya he tenido casos de descompensaciones corneales, incluso después de una iridotomía periférica, o sea, las iridotomías no son idénticas. Y otra sería que lo ideal es uno tomar cultivos, porque si estamos hablando de una bacteria típica, pues lo ideal es que la pudiéramos clasificar con un cultivo y un antibiograma, pero pues realmente pues estos casos pues son de diagnósticos clínicos, ¿no? Ese sería como el comentario. Sí, no, la verdad, lo de la IPL no sabemos porque no la hicieron pues no lo hicimos nosotros. Entonces ya nos cuenta la historia y no trajo pues ninguna historia clínica que nos confirmara que la IPL pues duró todo ese tiempo, sino es la historia que nos cuenta la paciente. Perfecto, sí. Pero el mensaje es ese, ¿no, muchachos? No hacer iridotomías de 45 minutos. Sí, de acuerdo, Doc. Yo creo que no, incluso uno podría pensar así en el caso más extremo en hacer una iridectomía quirúrgica, ¿no? Pues puede llegar a ser menos traumático hacer un cortecito del iris en cirugía, aunque lo que usted dice del platico con el argón primero y después el jack, eso funciona súper bien.
Y de todo, pues yo la verdad no conocía las creatitis atípicas, pero ahí sí pues peco de ignorante, pues no conocía estos casos atípicos, me parece tenaz porque nunca lo hubiera diagnosticado, pero pues para eso es esto, para aprender. Y me parece también muy importante el último aprendizaje que pusiste, lo del reto para uno como médico de cambiarle el diagnóstico al paciente, ¿no? O sea, poder decirle, no, mira, lo que te dije ayer o he revisado todo y viendo cómo evolucionaste, pues ya no pienso que sea esto, sino esto otro. Pero pues eso es algo que nos pasa muy frecuentemente y pues toca aprender a hacerlo y no seguir diciendo lo que no es simplemente por pena o por ego, pero pues sí, hay que hacerlo y cogerle la experiencia. Muy bien, Diego, y bienvenido también. Gracias, doctora. Muchas gracias, Diego, por el caso. Muchas gracias, doctor. Gracias, Silvia. Continuamos con Gabriel. ¿Cuántos casos quedan, Silvi? Gabriel es el último. Ah, bueno, listo. ¿Ahí me escuchan? Qué pena. Sí, Gabriel, ahí te escuchamos. Qué pena. Listo. Buenas noches para todos. El caso que traigo el día de hoy sobre un tumor dermoide conjuntival es un caso que revisamos en conjunto con la doctora Pilar Echeverry. El motivo de consulta es una paciente que nos llegó el 24 de mayo de este año. La madre nos refería que tiene una masa en el ojo. Es una paciente femenina de 13 meses de edad traída a consulta por su madre para valoración institucional de oftalmopediatría, dada la presencia de un tumor dermoide córneo-conjuntival en el ojo izquierdo desde el nacimiento. Y la paciente también presentaba un antecedente de síndrome de Goldenhar. Adicionalmente, nos informaron que se encontraba en procesos de resultados de potenciales evocados auditivos y estudios imagenológicos de columna. Como antecedentes relevantes, son los antecedentes patológicos de síndrome de Goldenhar, diagnosticado previamente en Clínica Sigma. La agudeza visual de esta paciente en ambos ojos es fija, sigue y sostiene, el corteza está ortofórica, la motilidad ocular preservada, las pupilas con reflejo fotomotor y consensuado presente en ambos ojos y un fondo de ojo normal. Aquí vemos las imágenes de la paciente, destacando en primer lugar la presencia de apéndices preauriculares, en este caso en la oreja derecha, y en la parte oftalmológica vemos también una lesión dermoide, también que ya está ubicada a nivel de conjuntiva entre M3 a M5, que ya vemos que está invadiendo 2 milímetros la córnea. Se le hizo su refracción en el ojo derecho, que es donde no tiene la lesión, es de más 0,75 y en el ojo izquierdo es de más 1,25 con menos 0,50, 150 grados. Como para clínicos que nos mencionaba también la madre que nos traía el reporte, era un TAC de órbitas contrastado tomado el 13 de octubre que estaba reportado como normal y un TAC de cara y senos paranasales normal. El diagnóstico como tal es un tumor dermoide conjuntival en el ojo izquierdo y se dejó de diagnóstico también con un astigmatismo hipermetrópico en el ojo izquierdo y como conducta necesitó un control dentro de 3 meses. ¿Qué aprendizaje deja este caso? En primer lugar, que el tumor dermoide córneo conjuntival se caracteriza por presentarse como una masa sólida, bien circunscrita, que involucra la conjuntiva vulvar y el limbo corneoescleral, con presentación más frecuentemente a nivel inferotemporal, como fue el caso de esta niña. El tumor dermoide conjuntival también puede ocurrir como una lesión aislada o puede estar asociado con el síndrome de Goldenhar, como es el caso de esta paciente, y cuando se detecta eso, pues se tiene que hacer una evaluación un poquito más sistémica como para realizar el diagnóstico y buscar la presencia de apéndices cutáneos preauriculares, en este caso como la paciente los tenía ipsilaterales o bilaterales, en este caso era contralateral, que también puede presentarse, hipoacusia, por eso fue que se le solicitaron los potenciales evocados auditivos, colobomas palpebrales, que por el momento no los tenía, de dermolipomas orbitoconjuntivales, por eso fue que se le mandó el TAC de órbitas, y anomalías vertebrales cervicales, que esos resultados están de las imágenes están en proceso por el momento. El tratamiento de este tipo de lesiones incluye una simple observación si la lesión es pequeña y visualmente asintomática, pero en este caso, y ese es el cuarto aprendizaje, en los controles que se realicen en estos pacientes, tiene que hacerse énfasis en la refracción para determinar la evolución del astigmatismo, ya que esta es una de las principales complicaciones que puede presentar la paciente. Muchas gracias, y este es el caso que tenía para el día de hoy. Muy buen caso, Gabriel, perdón. Siempre te cambio el nombre. Gracias, Doc. Cuando te agarres, ya te voy a decir el nombre.
No, lo que dices es cierto, ¿no? A veces estas lesiones en córnea en los niños pueden causar astigmatismo muy altos y el miedo que da pues es la ambliopización, ¿no? Pero el manejo conservador es el ideal. Ya en casos donde el astigmatismo sea muy alto, uno puede hacer un trasplante localizado, ¿sí? Digamos en el último de los casos, removiendo pues esa lesión. Y otra es hacer un afeitado, digamos, de la lesión para que no le cause molestia al niño, ¿no? Eso es lo que uno puede hacer, pero yo creo que el manejo conservador es el ideal, sería como el ideal. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, damos por terminado hoy los casos y continuamos entonces la próxima semana. La próxima semana entonces sí hay... Falta la charla de vida que la va a dar Denise. Uy, uy, uy. Ay, por Dios. Niños, muchas gracias, súper, estuvo muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Y bienvenidos a los de Univalle.